En la historia de España, hubo una batalla que casi nadie recuerda, pero sin ella, España nunca habría existido. No fue una guerra entre grandes imperios, no fue una lucha equilibrada, fue 300 hombres contra un imperio entero. Un choque brutal, un momento decisivo, una batalla que cambiaría el destino de la península para siempre. Cuando Roma puso sus ojos en Hispania, no buscaba solo tierras, buscaba riqueza, control y poder estratégico. En el siglo III a.C., las legiones romanas desembarcaron en la península durante las guerras púnicas. Cartago y Roma luchaban por el dominio del Mediterráneo, e Hispania se convirtió en un campo de batalla clave. Tras la derrota de Cartago, Roma no se marchó, se quedó. Durante casi 7 siglos, Hispania fue una de las provincias más importantes del Imperio Romano. Roma trajo carreteras, acueductos, ciudades y leyes. Construyó calzadas que conectaban la península de norte a sur. Fundó ciudades como Tarraco, Emérita Augusta y Córdoba, que se convirtieron en centros de poder y comercio. Pero la conquista no fue pacífica. Pueblos como los íberos, celtíberos y lusitanos resistieron con ferocidad. Guerreros como Viriato se enfrentaron a Roma durante años, demostrando que Hispania no se sometería fácilmente. Roma venció, pero a un alto precio. Con el tiempo, Hispania se romanizó. Sus habitantes adoptaron el latín, las leyes romanas y la estructura política del imperio. De aquí surgirían emperadores como Trajano, Adriano y Teodosio, prueba del peso que Hispania tenía dentro de Roma. Sin embargo, mientras las ciudades prosperaban, algo comenzaba a cambiar. En los siglos finales del imperio, Roma se debilitó, las fronteras se rompían, las legiones ya no eran invencibles. Cuando Roma empezó a caer, Hispania quedó expuesta, y en ese vacío de poder, nuevos pueblos avanzaron hacia la península, pueblos que marcarían el final de una era y el inicio de otra. Cuando el Imperio Romano comenzó a desmoronarse, Hispania quedó vulnerable. Las legiones se retiraban, la autoridad romana se debilitaba, y el poder poco a poco quedó en el aire. Fue entonces cuando llegaron los visigodos. Al principio no entraron como conquistadores, sino como aliados de Roma, encargados de mantener el orden. Pero cuando Roma cayó definitivamente, los visigodos ocuparon el vacío de poder y transformaron Hispania en su propio reino. En el siglo V, establecieron su capital en Toledo, convirtiéndola en el centro político y religioso de la península. Por primera vez, casi toda Hispania quedó unificada bajo un solo gobierno. El reino visigodo intentó continuar el legado romano. Mantuvieron las leyes, la administración y el latín como lengua oficial, pero también introdujeron sus propias tradiciones germánicas, creando una mezcla única de culturas. Uno de los mayores desafíos fue la religión. Durante años, los visigodos fueron arrianos, mientras la mayoría de la población era católica. Esta división debilitaba el reino desde dentro. Todo cambió en el año 589, cuando el rey Recaredo se convirtió al catolicismo. Con esta decisión, el reino ganó estabilidad, apoyo popular y una identidad común. Pero la unidad era frágil. Las luchas internas por el trono, las traiciones entre nobles y la falta de un sistema claro de sucesión debilitaron el reino. Cada muerte de un rey abría la puerta al caos. Mientras los visigodos se dividían,
una nueva fuerza se estaba preparando al sur, una fuerza rápida, decidida y guiada por una fe poderosa. En el año 711, el ejército musulmán cruzó el estrecho. En cuestión de años, el reino visigodo colapsó. No cayó por una sola batalla, cayó por sus divisiones internas. Con su caída, Hispania volvió a cambiar de manos y comenzó una transformación total que alteraría para siempre la historia de la península. En el año 711, el equilibrio de poder en Hispania se rompió para siempre. Desde el norte de África, un ejército musulmán cruzó el estrecho que separaba dos continentes. No era una invasión masiva, pero sí rápida, disciplinada y decisiva. Al frente iba Tariq ibn Ziyad. Según la tradición, al llegar a la costa, Tariq ordenó quemar las naves. No había marcha atrás, o victoria o derrota total. El reino visigodo, debilitado por luchas internas y traiciones, no estaba preparado. En la batalla de Guadalete, el rey Rodrigo fue derrotado. Con su caída, el poder central visigodo se desmoronó. Lo que siguió fue sorprendente. En pocos años, las fuerzas musulmanas avanzaron con una velocidad impresionante. Ciudades clave como Toledo, Córdoba y Sevilla cayeron una tras otra. En muchos casos, no hubo grandes batallas. Las ciudades se rindieron mediante pactos y acuerdos. La población local, cansada de impuestos abusivos y conflictos internos, no siempre ofreció resistencia. Cristianos y judíos encontraron en muchos lugares mayor tolerancia religiosa que bajo el antiguo reino visigodo. Así nació Al-Ándalus. Hispania dejó de ser un reino cristiano germánico y se convirtió en parte del mundo islámico, un territorio conectado con Damasco, Bagdad y el norte de África, un puente entre Oriente y Occidente. La invasión no fue solo militar, fue cultural, política y económica. Llegaron nuevas formas de gobierno, nuevas técnicas agrícolas, nuevas ciencias, nuevas ideas. Las fronteras volvieron a cambiar. La identidad de la península comenzó a transformarse profundamente. En menos de una generación, casi toda Hispania estaba bajo dominio musulmán. Solo las montañas del norte resistían. Allí, en territorios difíciles y aislados, comenzaba a gestarse una respuesta lenta pero constante. Una resistencia que con el tiempo cambiaría de nuevo el destino de la península. La invasión musulmana no fue el final de Hispania, fue el comienzo de una nueva era y también el inicio de un conflicto que duraría siglos. Mientras casi toda Hispania había caído bajo el dominio musulmán, en el extremo norte de la península ocurrió algo inesperado. Un pequeño grupo de hombres se negó a rendirse. No eran miles, no eran un gran ejército, eran apenas unos cientos de guerreros refugiados entre montañas abruptas, bosques densos y valles imposibles de conquistar. Allí nació la resistencia. En el año 722, en un lugar remoto llamado Covadonga, un noble visigodo llamado Pelayo lideró a este grupo reducido contra el poder del Imperio Omeya, uno de los más grandes del mundo en ese momento. La diferencia era abismal. Por un lado, un imperio que se extendía desde Asia hasta el Atlántico. Por el otro, un puñado de combatientes mal equipados, sin recursos, pero con algo que el imperio no podía comprar: determinación absoluta. La batalla fue breve, pero decisiva. Las tropas musulmanas, confiadas en su superioridad, subestimaron el terreno. Las montañas se convirtieron en armas, los desfiladeros en trampas mortales. Cada piedra,
Cada pendiente favorecía a los defensores. Contra todo pronóstico, el ejército invasor fue derrotado. Militarmente fue una escaramuza menor. Históricamente fue un terremoto. Por primera vez desde la invasión de 711, el imperio musulmán había sido detenido. No por otro imperio, no por un gran reino, sino por unos pocos cientos de hombres. El mito había nacido. Covadonga se convirtió en símbolo, Pelayo en leyenda, y aquel pequeño núcleo de resistencia dio origen al reino de Asturias. No era aún una guerra de reconquista, era algo más básico y más poderoso: sobrevivencia. Desde ese refugio montañoso, la idea de una Hispania cristiana comenzó a renacer lentamente, siglo a siglo, paso a paso, valle a valle. Los 300 contra el imperio no derrotaron a Al-Ándalus, pero demostraron algo fundamental: el imperio no era invencible. Y esa idea, una vez sembrada, cambiaría el destino de la península para siempre. Año 722. Mientras el poder musulmán parecía imparable en la península ibérica, en el norte, entre montañas cubiertas de niebla, se gestaba una rebelión silenciosa. Covadonga no era una gran ciudad. No tenía murallas imponentes ni ejércitos organizados. Era un lugar agreste, rodeado de cuevas, bosques y pasos estrechos. Allí se refugiaron los últimos resistentes visigodos liderados por Pelayo. Para el imperio omeya, aquella resistencia era irrelevante. Un pequeño foco de rebeldes que debía ser eliminado rápidamente para consolidar el dominio total de Hispania. Se envió un ejército para sofocar la rebelión. Los musulmanes confiaban en una victoria fácil. Su experiencia militar, su número y su reputación los respaldaban. Pero cometieron un error fatal. Subestimaron el terreno y la voluntad de sus enemigos. Pelayo conocía cada rincón de aquellas montañas. Sabía dónde atacar, sabía dónde esconderse, sabía cómo convertir la inferioridad numérica en ventaja. Cuando el ejército invasor avanzó por los desfiladeros, cayó en una trampa natural. Desde lo alto de las pendientes, los defensores atacaron con piedras, lanzas y flechas. El eco de los golpes retumbaba en las montañas. El caos se apoderó de las filas musulmanas, incapaces de maniobrar en un terreno tan estrecho. La batalla fue corta, pero feroz. Las fuentes históricas no coinciden en los números exactos, pero el resultado es claro. Las tropas invasoras fueron derrotadas y obligadas a retirarse. Para los omeyas, Covadonga fue una derrota menor. Para la historia de España, fue un punto de inflexión. Por primera vez, la expansión musulmana en la península había sido detenida. La victoria tuvo un impacto psicológico enorme. Los cristianos del norte comenzaron a creer que resistir era posible, que el imperio podía ser desafiado, que la derrota no era inevitable. Covadonga se transformó en símbolo, no por la magnitud de la batalla, sino por su significado. A partir de ese momento, el norte de Hispania dejó de ser solo un refugio, se convirtió en el corazón de una resistencia organizada. Del triunfo de Covadonga nació el Reino de Asturias, el primer núcleo político cristiano que sobrevivió tras la invasión musulmana. Lo que comenzó como una escaramuza en las montañas se convirtió en la chispa que encendería siglos de conflicto, expansión y reconquista. Covadonga no fue el final de la guerra,
fue el comienzo de una historia que duraría casi 800 años. Una historia de fe, poder, ambición y territorio. Una historia que terminaría redefiniendo España para siempre. La victoria de Covadonga no creó España de inmediato, pero sembró algo mucho más poderoso, una idea. La idea de que la península no estaba condenada a un solo imperio. La idea de que un pequeño grupo podía desafiar a una potencia aparentemente invencible. La idea de resistencia. Tras Covadonga, el pequeño núcleo cristiano del norte dejó de ser solo un refugio. Comenzó a organizarse, a gobernar, a expandirse lentamente. Así nació el Reino de Asturias. Pelayo no se proclamó emperador, no construyó un gran palacio. Gobernó desde la dureza de las montañas, apoyándose en alianzas locales, en la fe y en la defensa del territorio. Desde Asturias, el proceso fue lento pero constante. Cada generación avanzó un poco más hacia el sur, no con grandes ejércitos, sino con repoblación, fortificaciones y control del territorio. Aldeas, monasterios y castillos marcaron el avance cristiano. Con el tiempo, el reino de Asturias dio paso a nuevos reinos: León, Castilla, Navarra, Aragón y Cataluña. España aún no existía como nación, pero sus raíces ya estaban creciendo. Durante siglos, la península fue un mosaico de culturas, religiones y lenguas. Cristianos, musulmanes y judíos convivieron, comerciaron y también se enfrentaron. La guerra no fue constante, pero sí permanente. Períodos de paz alternaban con conflictos, alianzas inesperadas y traiciones. La reconquista no fue una sola guerra, fue un proceso histórico largo, complejo y cambiante. A veces avanzaba, a veces retrocedía. Pero la idea nacida en Covadonga sobrevivió a todo: la recuperación del territorio y la creación de reinos cristianos fuertes. Siglos después, en 1492, con la caída de Granada, ese proceso alcanzó su punto final. Castilla y Aragón, unidos bajo Isabel y Fernando, completaron la reconquista. España nació oficialmente mucho después de Covadonga, pero sin Covadonga, España nunca habría nacido. Lo que comenzó como la resistencia de unos pocos en las montañas, se transformó en una nación que cambiaría la historia del mundo. España no nació de un solo día, nació de siglos de lucha, adaptación y visión. Y todo empezó con 300 hombres enfrentándose a un imperio. Lo que comenzó como una resistencia desesperada de apenas 300 hombres, no terminó en una simple victoria militar. Se convirtió en el inicio de un proyecto político. Tras Covadonga, aquellos guerreros ya no eran solo supervivientes, eran el núcleo de algo nuevo, un reino en formación. Pelayo comprendió que la espada por sí sola no bastaba. La verdadera victoria estaba en mantener el territorio, en organizar la defensa y en dar estabilidad a la población que huía del sur musulmán hacia las montañas del norte. Así, poco a poco, las montañas dejaron de ser solo refugio y se transformaron en fronteras naturales de un nuevo poder. El reino de Asturias comenzó a estructurarse. Se establecieron leyes básicas, se fortaleció la autoridad del rey y se promovió la repoblación de tierras abandonadas. Campesinos, nobles y clérigos llegaron de diferentes regiones, trayendo consigo tradiciones, conocimientos y una identidad común en construcción. Cada aldea fundada era una declaración de permanencia. Cada iglesia levantada, un símbolo de continuidad. Cada fortaleza, una advertencia a Al-Ándalus. El enemigo seguía siendo poderoso, pero ya no enfrentaba a un grupo aislado, sino a una estructura política en crecimiento. Con el paso de los años, los sucesores de Pelayo consolidaron el reino. No buscaron conquistas rápidas, sino resistencia firme y expansión gradual.
Asturias se convirtió en un punto de atracción para quienes creían que la península aún podía cambiar. La idea de reino tomó forma. De aquellos 300 hombres surgió una dinastía. De una batalla nació una legitimidad. De una victoria simbólica emergió una continuidad histórica. El pequeño reino del norte ya no luchaba solo por sobrevivir, luchaba por existir. Y sin saberlo aún, estaba sentando las bases de futuros reinos, de nuevas coronas y de una identidad que siglos más tarde sería llamada España. Lo que el imperio creyó una rebelión insignificante, se transformó en una fuerza imposible de borrar. Porque a veces, la historia no la cambian los grandes ejércitos, sino los pequeños grupos que se niegan a desaparecer. Desde la derrota del imperio en Covadonga hasta la consolidación del reino de Asturias, Hispania había sido testigo de transformaciones extraordinarias. Lo que comenzó con 300 hombres enfrentándose a un imperio, se convirtió en la semilla de una nación que cambiaría la historia del mundo. Cada batalla, cada decisión, cada sacrificio, forjó un camino de resistencia, estrategia y visión. Los reinos cristianos crecieron, los musulmanes se asentaron, y la península lentamente se transformó en un mosaico de culturas, lenguas y religiones. Covadonga se convirtió en símbolo, la prueba de que incluso los más pequeños podían desafiar a los más poderosos. El reino de Asturias, nacido de esa chispa, sería la base de futuros reinos: León, Castilla, Aragón, Navarra y finalmente España. Siglos más tarde, la reconquista culminaría, unificando territorios, fortaleciendo fronteras y proyectando a España hacia el mundo. Pero más allá de la política y la guerra, el verdadero legado fue la idea de resistencia y unidad, que un pequeño grupo, con determinación y fe, podía cambiar el rumbo de la historia. Hoy, al mirar Covadonga, no vemos solo montañas y ríos, sino el origen de España, el inicio de una nación y de una historia que sigue inspirando. Desde aquellos 300 valientes hasta la España unificada, la historia nos recuerda que cada acto de coraje tiene el poder de transformar el mundo. El eco de aquel enfrentamiento aún resuena, una lección de valentía, estrategia y perseverancia. Un recordatorio de que los grandes imperios pueden caer y las pequeñas fuerzas pueden emerger como reinos. Así termina nuestra travesía por los orígenes de España. Un viaje de sangre, fe, audacia y visión, donde la historia fue escrita por aquellos que no temieron desafiar al destino.